Senador Petro, esta pregunta la quiero hacer yo, no es de las que estoy acá, pero antes de terminar y pasar al tema de la evaluación del gobierno Duque, y esto se lo digo como analista y no como periodista, yo creo que para que las fuerzas alternativas ganen, hay que romper dos tesis que están haciendo mucho daño. La primera tesis es hablar de los extremos, que los extremos son iguales y que en Colombia hay una pelea de dos extremos. Yo siempre he dicho que a mí me parece bastante estúpido comparar, además estúpido y abusivo, comparar a Gustavo Petro con Álvaro Uribe. Difícilmente en Colombia alguna estructura política logra todo el prontuario del centro democrático, digamos. Yo creo que eso, compararla a usted con ellos no es cierto y hace mucho daño. Pero también hay una tesis que al menos mantiene un sector de sus militantes y es creer que el centro es uribista. Es decir, que lo que no esté con Petro es uribista y acusan a Fajardo de ser un uribista camuflado. ¿Usted tiene esa misma visión de Fajardo o no? No, incluso yo me he apartado de la idea del concepto centro. Pienso que hay un liberalismo. El liberalismo ha sido de centro, ha sido de izquierdas, ha sido de derechas, depende del momento histórico. Ha existido un liberalismo en Colombia. Y en algunos momentos de la historia, digamos, propuso medidas de vanguardia. El liberalismo es el que acabó la esclavitud en 1851. Y allí una revolución hubo. Uno podría calificar para esa época que era de izquierda. El liberalismo desarrolló un nuevo trato al estilo de Roosevelt en Colombia con López Pumarejo, la Revolución en Marcha. Hay que hablar de Gaitán. Incluso uno podría ver ese eco de la Revolución en Marcha en Carlos Lleras Restrepo, que es como el último hálito liberal real. Después pasa al servicio de pensamientos muy de derecha en eso que se llama el neoliberalismo. Termina paramilitarizado. Pero digamos, yo sí creo que en la sociedad, en la base de la sociedad, hay un gran liberalismo extendido. Mucho de ese liberalismo votó por Colombia Humana. No está en un partido, está por un programa progresista. Y Fajardo, entonces, ¿dónde se podría ubicar? Dentro de la sombrilla conservadora, dentro de la sombrilla liberal progresista. Es difícil. Fajardo, en realidad, ¿cuál es el problema que yo le veo a Fajardo? Que todavía no he podido captar qué propone. Él tiene unas frases muy generales, interesantes, de la esperanza, de la confianza, de valores muy al estilo de la filosofía de Coelho. Pero las propuestas hacia el país, digamos, no aparecen. ¿Cuál es su posición frente a la ley 100 en salud y pensiones? Ese es un tema que a mí me parece fundamental. Yo, en conversaciones con fuerzas de trabajadores hace poco, pues llegamos a la conclusión de, en el pacto histórico, construir una agenda relativa a este tema, que pasase por, uno, la defensa, el desarrollo de las fuerzas productivas de Colombia, de la capacidad productiva de Colombia. Dos, un estatuto del trabajo digno. ¿Es antagónico un estatuto del trabajo digno con desarrollar productivamente el país? Pues hay tesis que dicen que sí, es contradictorio. Yo, como progresista, pienso que no, que al contrario. Y 3 y 4, cambiar los modelos de pensión y de salud para garantizar precisamente salud, que hoy el episodio del COVID nos demuestra la enorme incapacidad del sistema de salud colombiano, y garantizar la pensión. Quienes han financiado a Sergio Fajardo son los dueños hoy en gran escala, en gran proporción, del negocio privado de la salud y del negocio privado de las pensiones. Y yo en el fondo he creído que esos sectores son los que han impedido una unidad de estas fuerzas.
se movieron efectivamente en el 2018. Esos sectores están más con Uribe, no Fajardo, quienes financian a Fajardo. Pero saben que se puede detener una estrategia progresista si esta es dividida. Y entonces han hecho ese juego, divide aquí pues al final apoya a Uribe. Ellos son los que están detrás de Hidroituango. Son los que se robaron Hidroituango. Entonces, digamos, esa fuerza económica que se ha convertido en una especie de vampiro del erario, porque los recursos de la salud son públicos o cuasi públicos. Las cotizaciones de obreros y empresarios son cuasi públicas. Los recursos de las pensiones igualmente. Y entonces se han montado unos negocios alrededor de estos temas y obviamente esos intereses creados gravitan. Entonces, a mí me gustaría con Fajardo discutirlo. No he tenido la oportunidad. Yo pasé con él ya una campaña, hay varias, pero digamos en el 2018. Nunca se expresó sobre el tema. Y en los documentos que salían ya de su grupo de asesores, sobre todo el Partido Verde, era completamente ambiguo. Completamente ambiguo. Incluso la propuesta de educación era ser pilopada. Ahora, los uribistas mismos renunciaron a continuar con ser pilopada porque se dieron cuenta que era un derroche de recursos públicos para financiar universidades privadas. Solo sobrevive en Bogotá, cuando Bogotá tendría el presupuesto para desarrollar muchas sedes de la Universidad Distrital y de otras universidades públicas para lograr cobertura total a la juventud bogotana. No, se trajeron ser pilopaga aquí y le pusieron otro nombre y están financiando universidad privada. Pues yo creo que esos son los temas a discutir. Pues nosotros que tenemos una propuesta concreta para reformar la ley 100, tanto en salud como pensiones, y colocar un estatuto del trabajo como ordena la Constitución del trabajo digno. ¿Qué dice Fajardo al respecto? Me gustaría escucharlo, la verdad. No podemos hablar de este tema porque nunca ha dicho nada. Entonces me gustaría escucharlo. Ahora, no decir nada tiene un problema. Y es que al no decir, si él llegase a ser presidente, pues no va a haber cambio. Y ese es el problema, digamos, de ese tipo de estrategia política.